a mí me gusta, y es la hipótesis de que tenemos que crear una cultura de la innovación. Y él dice, véanlo, en Latinoamérica, dice él, desde que el chiquito es chiquitico, le metemos en la cabeza que un ídolo es un futbolista exitoso. Y véanlo, es cierto, en Costa Rica, después de que la selección hizo el extraordinario papel que hizo en el Mundial de Brasil, ¿verdad? Todos los chiquillos quieren ser Keylor Navas, quieren ser Brian Ruiz, ¿verdad? Entonces él dice, ¿por qué no hacemos igualmente héroes a los innovadores? Pero para eso, dice, tenemos que comenzar por eliminar un problema que tenemos los latinos, que es que culpamos a quien fracasa. Aquí lo peor que le puede pasar a alguien es lanzarse a montar una empresa y fracasar, porque toda la gente en el barrio dice, ven que inútil, ¿verdad? En los demás países, en Silicon Valley, por ejemplo, no dirían que inútil, lo que dirían es que valiente, ojalá que lo intente otra vez, y ojalá que lo intente otra y otra, ¿verdad? Entonces, les lanzo esto porque me parece que hay un papel, y lo dice muy bien la persona que escribió estas preguntas, desde la primaria, desde el kinder, ¿verdad? De enseñarle a nuestros hijos que la innovación es crucial, e innovar en todo, ¿verdad? Muy bien lo decía don Pedro Beiruti hace un momento, a veces se piensa en innovación solo de producto, que un innovador es el que saca un nuevo producto al mercado. No, tiene que innovar en comercialización, en organización, en procesos. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que viendo el reto educativo, tenemos que comenzar desde la pura base. La otra cosa que quería comentar muy rápidamente, porque fue una pregunta que lanzó acá Javier, y que no puedo dejar de contestarla porque si no el señor ministro de Comercio Exterior va a decir que no solo soy su amigo, sino que lo estoy traicionando porque me ha estado comentando de algunas iniciativas que él está empujando y que me parece que Dios quiera que tenga éxito. Una de ellas es que está empujando la creación de una agencia nacional de apoyo al sector productivo, pero no está pensando en crear una nueva burocracia. Lo que él quiere es, basándose en el éxito de Procomer, no sé si saben, Procomer es una entidad exitosa básicamente por una sola razón, por el recurso humano que tiene. Pero ese recurso humano depende de otra razón, y es que Procomer fue creado por una ley que lo saca del sistema público tradicional y que le permite trabajar con una muy buena flexibilidad, pero más importante aún, por ley, ¿verdad? Es una alianza pública-privada, y aquí si no que don Pedro me corrija. Entonces, es un modelo sumamente exitoso, y lo que el ministro está proponiendo es crear por ley, y ojalá digo, con todos los problemas que Javier decía, de los años que nos pasa aprobar una ley, crear por ley una agencia nacional donde un montón de programas que existen en el país y que atienden a diferentes grupos de pymes, ¿ah?, se integren y que pasemos toda esa gente a trabajar ahí. Y si la gente que pasamos a trabajar ahí no funciona, pues contratamos a otra gente. Entonces estoy hablando de programas como el ProPyme, por ejemplo, el programa de encadenamientos productivos. Nosotros hicimos un estudio que presentamos hace un tiempo acá, donde demostramos que cuando una empresa es apoyada, por ejemplo, por el programa de encadenamientos de Procomer, tiene un impacto importantísimo a futuro en su capacidad de exportación, en la generación de empleo, en pagar mejores salarios a sus trabajadores. También hicimos en el mismo estudio un análisis sobre el programa de ProPyme que tiene el MISID, que apoya a las empresas a hacer innovaciones con fondos no reembolsables. Pero en el estudio vimos a ver qué pasaba con las empresas que eran apoyadas simultáneamente por los dos programas. Y el impacto se triplicaba. La mala noticia es que eran 4 gatos los que estaban siendo apoyados simultáneamente. Y cuando íbamos a las empresas a preguntarles, las empresas apoyadas por Procomer no sabían que existían ProPyme, y muchas de las de ProPyme no sabían que existía un programa de encadenamiento. Y entonces, básicamente lo que uno observa en Costa Rica, y lo dijo muy bien don Pedro, somos buenísimos para hacer programas y echarlos a andar, pero no se hablan entre ellos. Entonces me parece que, respondiendo un poco a la pregunta de Javier, ojalá que esta iniciativa que tiene en mente el ministro de Comercio Exterior llegue a un buen puerto,
porque me parece, uno, no se generaría nueva burocracia, porque lo que se hace es por ley, se crea una institucionalidad que absorbe todos estos programas, y dos, se pondría por primera vez a trabajar a todos estos programas, a atender de una única manera, en forma integral, ¿verdad?, y holística a las empresas. Algo que también don Luis y yo vimos en Corea. Ellos no tienen feudos para atender como acá, ¿verdad? Ellos no tienen un programa que atiende por allá a una empresa. No. Ellos agarran a una empresa y la diagnostican. Y dicen, esta empresa necesita capacitación, necesita financiamiento, esta empresa necesita asistencia técnica, y se la dan en forma integrada por las diferentes instituciones, porque están coordinados. Bueno, perdón, hablé más de la cuenta. No sé si alguno de los miembros de la mesa quisiera referirse a alguno de los temas. Muy rápido, un tema, sí, es un gran desafío que los CEOs empiezan a ser los Franklin Chang, sino los Keylor Navas. Respecto al tema de capital humano, a ver, yo alguna vez hice algo parecido a esta presentación, hace cosa de 4 o 5 meses en el banco, y un tico vio la presentación y me dice, ¿cómo vas a poner que Costa Rica tiene escaso capital humano? No podés poner eso. ¿Qué le queda a Honduras? ¿Qué le queda a Guatemala? ¿Qué le queda a El Salvador? Y es cierto, o sea, la verdad que Costa Rica tiene muy buen capital humano, sigue teniendo muy buen capital humano. Creo que un poco en el pensamiento que teníamos a la hora de hacer este slide y a la hora de pensar en la restricción del capital humano es, si queremos seguir desarrollando el modelo que tiene Costa Rica de crecimiento, el modelo de crecimiento requiere de una mano de obra mucho más calificada, ¿sí? O de una mano de obra que tenga un sesgo hacia ese tipo de especializaciones. Entonces creo que hay mucho más para estudiar de esto, mucho más profundo que el hecho de decir el capital humano es escaso o no es escaso, porque claramente el capital humano no es escaso en Costa Rica, pero creo que si Costa Rica quiere seguir desarrollando el modelo de crecimiento que tiene actualmente, necesita tener un cambio en términos de su currícula hacia profesionales que sean los que están demandando las empresas en este momento. Gracias. Federico. También muy rápido, con la reflexión que hacía Ricardo ahora con respecto a la creación de programas y el hecho de que, y también que hacía uno de los comentaristas de la audiencia que comentaba el problema de planificación. Yo lo que veo es que en Costa Rica la articulación que tenemos de los programas se cae porque no hay visión de largo plazo, como lo comentaba. Como no tenemos una visión de largo plazo, como lo han tenido generalmente los países que han alcanzado altos niveles de desarrollo, es muy difícil que los programas que iniciamos con muy buena iniciativa, con muchos deseos de desarrollarlos y de que tengan un impacto nacional, puedan rendir frutos y especialmente establecer sinergias con otros programas que se estén desarrollando. Yo creo que el problema no es solo de comunicación, sino también de visión, porque es difícil comunicarse si ninguno de los dos programas sabe exactamente a dónde vamos en el mediano y largo plazo. En mi profesión tengo que trabajar con la mayoría de esas empresas que el señor mencionó, como la que usted puso ejemplo de esa compañía que produce dispositivos médicos. Y estas empresas con quien interactúo día a día en mi trabajo, definitivamente están aquí por el talento, no están aquí por los costos. Si fuera por los costos no estarían, porque no somos un país barato, eso ya lo sabemos. De forma tal que hoy tenemos ese talento y lo vemos comparado a otros países con empresas que operando acá para disminuir el riesgo abren operaciones en otros países y la tienen que cerrar porque el rendimiento del capital humano no es el adecuado. Pero lo preocupante es que se nos está agotando esa ventaja competitiva porque estamos viviendo de la inercia del pasado. Y entonces, de cara a futuro, va a llegar un momento en donde esa fuente de capital humano que nos da una ventaja competitiva se acaba. Y eso inicia desde las escuelas. Y cuando vemos esas noticias espeluznantes de institutos vocacionales en zonas, porque no hay que pensar solo en el gran área metropolitana, sino en zonas rurales, que operan
con un edificio prestado, que no saben hasta cuándo lo van a tener, bajo una carpa improvisada y sin materiales, eso es espeluznante. Y eso, en mi criterio, requiere hacer reformas en los sistemas educativos, y no soy experto en el tema académico, pero requiere reformas educativas en temas científicos, matemática, que ya hemos discutido mucho, no matemática per se, sino el contenido científico que la matemática da, y dar un salto cuántico en nuestra educación. A mí me da temor de hasta cuándo nos va a durar la inercia del pasado. Hay un señor que mencionaba sobre Singapur, caso de Singapur. Nosotros estamos en una condición mucho mejor. Nuestra posición geográfica, nuestra población, la educación que tenemos actualmente, tenemos condiciones mucho más favorables. No somos un Singapur, por lo que decía don Luis Gamboa, porque no hemos decidido serlo. Tenemos que decidir ser un Corea, tenemos que decidir ser un Singapur y actuar en concordancia con eso. Y esto es lo que este país, y usted que no vive aquí, pero lo sabe muy bien, somos incapaces completamente de ponernos de acuerdo con una política de desarrollo de país a largo plazo. Y mientras eso no cambie, no vamos a ser competitivos. Tema de infraestructura, rapidísimo, perdón que abuse del tiempo, pero tema de infraestructura, uno de los elementos, y se comentaba en la mañana en la presentación suya, el tema de infraestructura es un pilar elemental. No podemos ser competitivos, punto. Es así, es una ciencia es absoluta. No podemos ser competitivos si no tenemos una adecuada infraestructura, y Costa Rica no tiene una adecuada infraestructura, tiene un rezago enorme. Y no de infraestructura no estoy refiriéndome la parte vial, la parte carreteras, que eso todos sabemos el rezago que tenemos. Es infraestructura en todos los elementos de tecnología. Todavía aquí estamos ahí con el tema de banda ancha y el acceso a infraestructura tecnológica, discutiendo cuando esos son temas ya superados en países que nos llevan delantera. Infraestructura de hospitales, infraestructura de aduanas, en fin, es una lista larga que tenemos que resolver, y está demostrado que un país que invierte en infraestructura crece su economía. Está demostrado que un país que invierte en infraestructura crece en empleo, crece en bienestar social. Y el último elemento, para no abusar más del abuso de la palabra, hay un estudio que no sé si ustedes qué tanto lo conocen, que es este nuevo índice de progreso social que se está posicionando a nivel mundial, en donde claramente, y eso no lo tenemos que discutir, no se puede medir el avance de un país solo por los indicadores fríos económicos de inflación y crecimiento económico, sino hay que medirlo realmente cuál es el progreso social, o sea, qué tanta acceso tiene nuestra población a la educación, qué acceso tiene al agua potable, qué acceso tiene a oportunidades de empleo, etcétera. Es un indicador que, si no lo han visto, se los recomiendo que lo vean, y dentro de unos años creo que va a ser el estándar. Y lo más sorprendente es que Costa Rica sale a la cabeza en desarrollo social. Hay una correlación entre Producto Interno Bruto y índice de desarrollo social. Obviamente, entre más Producto Interno Bruto, más desarrollo social tiene el país. Costa Rica, teniendo un Producto Interno Bruto, tiene un desarrollo social por arriba del estándar del que debería de estar. O sea, lo que quiero decir es, está mucho más arriba de lo que debiera de estar por el Producto Interno Bruto que tiene. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos hecho como país cosas extraordinariamente buenas, y creo que la Caja del Seguro Social, y creo que el ICE, y creo el acceso a telefonía y a un montón de servicios son excelentes, pero se nos están quedando, estamos viendo de esa inercia. Entonces, con eso lo que quiero decir es que tenemos como país condiciones absolutamente buenas, porque nuestra población tiene acceso a esas cosas
comparados a otros cientos de países que no lo tienen. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Entonces, como gobierno y los que están acá, que son del poder, de los poderes de la República, es un reto enorme de poder articular esa política de largo plazo. Perdón el abuso. Pedro o Juan Carlos, ¿sí? Bueno, entonces entiendo que pasaríamos ahora entonces a las palabras finales de doña Belia Guaere.